Y ahora sí. ¿Está grabando? Sí, ahora sí. Siempre me olvido de eso. Bueno, entonces regreso a la pregunta. ¿Qué otra oración creen que calificaría como la conclusión en el texto 3? ¿Nadie? A ver, en el chat están escribiendo. Rosel dice que la última, Daniel dice que la última, Bianca dice que la última también, y Alessandra también la última. Efectivamente, esta última oración es la conclusión. Esto es lo que el autor quiere probar, ¿no? Me parece igualmente absurdo tachar de cobarde a quien se quita la vida, como no sería pertinente tildar de cobarde a quien muere de una fiebre maligna. Ahora, ¿por qué es absurdo eso? ¿Por qué es absurdo tildar de cobarde a quien se suicida? Bueno, es absurdo porque los seres humanos tienen límites, porque sucumben cuando esas barreras son pasadas, ¿no? Y porque no se trata de si uno es fuerte o débil, sino de si puede soportar el grado de sufrimiento, sea físico o sea moral. ¿Y ven cómo ahí sí todo cuadra? ¿No? Entonces, la última oración es la conclusión, ¿no? Entonces, me parece importante lo que había dicho Andrea, eh, porque justamente está bien, ¿no? Ah, sí, o sea, la primera oración parece la conclusión, pero recuerden, por favor, que tenemos que leer el texto en su totalidad, ¿no? Entonces, cuando uno le da una segunda revisada, ahí recién puede determinar si eh, la respuesta es correcta o no. Ahora, en este caso, en la pregunta, claro, te está pidiendo que subrayes la conclusión si es que fuese un texto argumentativo, ¿no? Ahora, felizmente, digamos, hay preguntas que simplemente te piden que distingas si es un texto argumentativo o no. Bueno, y ahí es más fácil, ¿no? Porque claramente este sí es un texto argumentativo. Y ahí hubiese sido suficiente, ¿no? Ya está. Perfecto. Muy bien. Avancemos con el otro texto, ¿ya? A ver, con el texto número 4. Rosel, ¿estás por ahí, Rosel? Sí, profe. ¿Qué tal, Rosel? Por favor, ¿podemos leer el texto 4? Gracias. Ya. A ver. Estoy en capacidad de poner en duda la existencia del mundo físico tal como lo percibo. Asimismo, puedo dudar de que mi cuerpo exista. Sin embargo, no puedo dudar de que yo mismo exista, dado que al luchar soy yo precisamente el que está dudando. Por todo ello, puedo afirmar que mi cuerpo no es parte de mí, ya que lo inexistente no puede formar parte de lo existente. Ok, Rosel, muchas gracias. Ya, Ya, aquí, profe. aquí sí se han maleado un poquito porque este es un texto eh, medio metafísico, ¿no? Pero a ver, fijémonos en la estructura. ¿Qué les parece? Ah, igual, denme sus primeras impresiones y ya después decidimos la respuesta correcta. ¿Les parece un texto argumentativo, sí o no? Escríbanlo en el chat. María, Daniel, Morelia, Stephanie, uy, se me fue ya, están eh, Portillo, Santiago, Alessandra, Andrea, Daniela, Bianca, Melissa, Daniela y Valerie. Piensan que sí, ¿no? Por ahí hay un no. Rosel está un poco confundida, dice, y Nicole también piensa que sí. Ah, Rosel, ¿tienes alguna pregunta puntual sobre el por qué estás confundida? O sea, es que por un lado sí parece un argumento, pero siento que lo tengo que volver a leer para estar segura, por eso. Ah, ok, ok, ok. Ah, ya, bacán. Bueno, entonces démosle una segunda revisada porque parece que para tus compañeros sí sería un argumento. A ver, veamos de nuevo, por favor. Dice, estoy en capacidad de poner en duda la existencia del mundo físico tal como lo percibo. Bueno, cualquiera que hace eso estaría medio loco, ¿no? Pero ya, vamos a asumir eso. La persona está en capacidad de poner en duda la existencia del mundo físico tal como lo percibe. Ok. Puedo dudar de que mi cuerpo exista. Ok. Sigo pensando que está loco o loca. Sin embargo, no puedo dudar de que yo mismo exista, dado que al dudar soy yo precisamente el que está dudando.
Ok, ya. Ahora dice, por todo ello, es decir, por todas las razones anteriores, puedo afirmar, es como si dijera, puedo concluir, que mi cuerpo no es parte de mí, ya que lo inexistente no puede formar parte de lo existente, ¿no? Entonces, toda esta oración sería la conclusión, ¿no? Toda esta oración sería la conclusión, claro. Exacto, Andrea. Ajá. Tal y como has puesto en el chat, toda esta es la conclusión. Y bueno, digamos, las oraciones anteriores son las premisas, ¿sí? Y sí, efectivamente, este es un texto argumentativo. Ahora, si ustedes han llevado un curso de filosofía o están llevando un curso de filosofía, se van a dar cuenta que en realidad esta es una paráfrasis de un argumento de un filósofo que se llamó René Descartes, ¿no? Ah, el tipo era un genio, ¿no? Y básicamente lo que propuso más o menos fue la siguiente idea, ¿no? Imaginemos que existe un Dios, pero en vez de estar asumiendo que ese Dios es omnibenevolente, asumamos que es un Dios maligno, ¿no? Eso implica que tiene sus mismos poderes, es decir, es omnipotente, es omnisciente, etcétera, pero no tiene buena voluntad. Bueno, si ese fuera el caso, dice Descartes, todo lo que nosotros ahorita estaríamos percibiendo podría ser falso, porque ese Dios, cabe la posibilidad, en su mala voluntad, nos podría estar engañando, ¿no? El engaño es malo. Por lo tanto, toda mi existencia sería falsa, ¿no? Ahora, estoy seguro de que yo estoy dudando, al menos estoy seguro de eso, pero todo lo que tiene contenido de mi experiencia sensorial podría ser simplemente una simulación, ¿no? Un tipo de sueño. Y ahí aparecen estas películas famosas como Matrix, pues, en fin, ¿no? Si les interesa este tema, yo les recomiendo totalmente. Hay un, hay un corto animado que está en Netflix que se llama eh, Más allá de la grieta, que es de una serie relativamente ya antigua que se llama Death, Love and Robots, ¿no? Muerte, amor y robots. Busquen ese capítulo. Son 10 minutos nada más. Les juro que les va a encantar. Se llama Más allá de la grieta. Y ahí van a darse cuenta un poco de la idea de esto, ¿no? Eso si es que no tiene mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí Sergio dice que es buenísimo, Santiago también, ¿no? Entonces, por ahí me siguen. Bueno, a ver, sí es un argumento. Ya está. Vamos al 6. Bueno, el 5 no leo. A ver, ¿quién puede ayudarme esta vez? Ya leí Rosel. Andrea Reatei. ¿Estás por ahí, Andrea? Sí. Hola, Andrea. Un favor, ¿puedes leer el texto 5? Ya, se tiende a pensar que el dinero no nos puede dar la felicidad, lo cual es cierto y es falso. Cierto en que la medida en que la felicidad absoluta no existe y nada en consecuencia, ni el dinero, podrá proporcionárnosla. Ujú. Falso, pues el dinero nos soluciona todos esos innumerables problemas y contratiempos cotidianos, materiales que embargan a la humanidad, lo cual ya es bastante. Nos permite realizar ciertos sueños, satisfacer ciertos caprichos y reproducir realmente al mínimo lo que realmente irrealizable. Ok, Lo que muchas es realmente gracias. irrealizable. Ujú. Muchas gracias, muy amable. Bueno, a ver, entonces, ¿qué opinamos? ¿Qué opinamos? Les hago la misma pregunta de siempre. ¿Este texto es un texto argumentativo, sí o no? A ver, mándense con sus apuestas en el chat. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Es un texto argumentativo, sí o no? Ajá, ahí van ya 3 respuestas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ujú. Entonces, 10 de ustedes, 11 de ustedes, creen que sí, aunque por ahí Andrea lo ha hecho con duda. Bueno, Stephanie piensa que no. Eh, a ver, a ver, vamos a suponer que sí es un texto argumentativo, ¿no? Si sí fuese un texto argumentativo, Anasuri piensa que no. Si sí fuese un texto argumentativo, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, esto va obviamente para los que respondieron que sí, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la conclusión acá? María dice que la primera oración, ya, o sea, esta de acá. A ver, ajá, claro, Melissa. Ok, Daniel. Entonces ya, chévere. Vamos a poner esa oración subrayada, ¿ya? Entonces, se tiende a pensar que el dinero no nos puede dar la felicidad, lo cual es cierto y es falso. Ok. eh, a ver, veamos, pues, ¿no? Si esa es la conclusión, ¿por qué se tiende a pensar que el dinero nos puede dar la felicidad, lo cual es cierto y es falso? Bueno, porque la felicidad absoluta no existe y en consecuencia ni el dinero podrá proporcionárnosla. Muy bien. Parece ser una razón que apoya la oración subrayada, ¿no? La otra es que, bueno, el dinero nos soluciona todos esos innumerables problemas y contratiempos cotidianos, ¿no? Lo cual ya es bastante. Nos permite realizar ciertos sueños, satisfacer ciertos caprichos y reducir realmente el mínimo lo que es realmente irrealizable. Efectivamente, ¿no? Entonces sí, yo sí creo que es un texto argumentativo, porque recuerden que la conclusión te dice que, eh, o sea, ¿cuál es la afirmación? La afirmación es que el dinero no nos da la felicidad. Y el tipo o la tipa que escribe este texto dice, ya, eso es cierto y es falso. ¿Por qué es cierto? Bueno, porque ni siquiera el dinero puede proporcionarnos la felicidad completa, ¿no? Bueno, y es falso porque si bien el dinero no nos puede proporcionar la felicidad completa, por lo menos nos reduce los problemas de manera importante, ¿no? Entonces, claro que sí. Yo creo que también es un texto argumentativo y creo que la primera oración es la conclusión, ¿no? Y más bien las otras dos oraciones son las premisas, ¿no? Eh, no sé si quedó claro, sobre todo para las personas eh, que dijeron que no era un texto argumentativo. No sé si especialmente esas personas tienen alguna duda. Por favor, pregúntenme, que esa es la idea, ¿no? Yo preferiría que prendan su micrófono. Pregúntenme, por favor. O quedó claro. Quedó claro, profe. Me lo que. Ok, ok. Ya, chévere. Ya está. Entonces este de acá sí es un texto argumentativo. Ya está. Eh, bueno, este, a ver. am, ¿Les parece si nos detenemos acá 5 minutos? ¿Ya? Nos detenemos 5 minutos y continuamos con los ejercicios. Sí, porfa. 5 minutitos, ¿ya? No cambien de canal. Ahorita regreso.
Ok, chicos, bueno, a ver, volvamos a los ejercicios. Eh, Nos habíamos quedado en el texto número 6, ¿verdad? Eh, entonces, a ver. Mm, el texto 6. Ya. ¿Quién puede leer este texto? A ver, que sea, ya está Rosel, Andrea, Nasuri. Nasuri Portillo, ¿estás por ahí? Sí, maestro, acá estoy. Sí, por favor. Lee el texto 6. Muchas gracias. Ok. Texto 6. No podría traicionarla por afán de riquezas, en vista de que no tengo deseo de inmensos bienes, pues riquezas necesitan los que son esclavos del placer y la suntuosidad, y yo no tengo esas apetencias. Tampoco podría traicionarla para conseguir honores, dado que no tengo necesidad, pues yo los recibía de los hombres más honorables. Además, los honores son consecuencia de la virtud, no de la maldad. Por todo ello, es imposible que yo la haya traicionado. Ajá, interesante. Muchas gracias, Nasuri, muy amable. Ya, a ver, primeras impresiones, como siempre. En el chat contesten, ¿consideran que este texto es argumentativo, sí o no? Escríbanlo ahí. A ver, ya van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los demás, ya van 15. Ya. Todos se han mandado con que sí, ¿no? O por ahí hay alguno que dice que no. ¿No? Todos han mandado con que sí. Daniela, Santiago, ok. Ok, ya, entonces vamos a asumir que es un texto argumentativo. Si ese fuera el caso, ¿cuál creen que sería la conclusión? ¿Qué oración creen que puede fungir ahí de ser la conclusión? A ver, los leo. Todos piensan que es la última, ¿no? Ujú. Rosel, Stephanie, María, ok. Daniel, Nasuri, Joaquín, Nicole también piensa que es la última. Ya, a ver. Entonces voy a subrayar esta última oración. Eh, no, perdón. Esta parte no, disculpen. Se me fue el cursor. Esto no. Caramba, ya. Claro, sería la última oración, ¿no? Por todo ello es imposible que yo la haya traicionado, ¿no? Entonces, como siempre, pregúntense, ¿por qué es imposible que yo la haya traicionado? Bueno, porque no tengo deseo de inmensos bienes, porque no tengo esas apetencias, porque prefiero los honores, porque no tengo necesidad, ¿no? Y porque los honores son consecuencia de la virtud, no de la maldad, ¿no? Entonces sí, efectivamente, este texto es un texto argumentativo y la última oración es la conclusión. Muy bien, perfecto. Sí es un texto chévere, chévere. Está muy, pero muy, muy bien. Ya, a ver. Veamos el texto 7. Ya vamos a acabar este material, ¿ya? El texto 7. Bueno, como esto es un texto breve, lo voy a leer yo, ¿ya? Hoy por hoy la publicidad es necesaria. Sin ella, ¿cómo conoceríamos que hay productos adecuados para satisfacer nuestras necesidades? ¿Cómo sabríamos qué calidades tienen los productos? ¿Cómo podríamos elegir entre las diferentes marcas si no las conociésemos? Ajá. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les parece un texto argumentativo, sí o no? A ver, los demás, ¿qué opinan? Acá están lentos, no están tan seguros. ¿Qué pasó? ¿Les parece un texto argumentativo, sí o no? Bueno, Bianca, Daniela, Daniel, Morelia, María, Sergio, Andrea, Santiago, Melissa, Nicole, Alessandra, creen que sí. Creen que sí es un texto argumentativo. Stephanie también. Ujú. Eh, ya, y si ese fuese el caso, asumiendo que es un texto argumentativo, ¿cuál creen que es la conclusión en este caso? ¿Qué oración, mejor dicho, es la conclusión? La primera. Ajá.
Ajá, claro. Ajá. Ya, a ver, entonces voy a subrayar la primera ocasión. Veamos. Aquí, plin, ya está. Bueno, como siempre, ¿no? Preguntémonos, como dicen los argentinos, este, sí, cuál es, o sea, si es la conclusión, son las razones que la apoyan. ¿Por qué hoy por hoy la publicidad es necesaria? Bueno, porque con ella conocemos qué productos adecuados hay para satisfacer nuestras necesidades. Premisa número uno. Porque con ella conocemos qué calidades tienen los productos. Premisa número dos. Porque con ella conocemos cómo podríamos elegir entre las diferentes marcas. Premisa número tres. Efectivamente, el hecho de que estas oraciones estén en forma interrogativa, es decir, que sean expresadas como preguntas, no significa que no puedan calificar de premisas. ¿Por qué? Porque en este caso, estas preguntas son preguntas retóricas, ¿no? ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica no es que necesariamente nazca de la duda. O sea, trata de imaginar a la persona que está diciendo este texto. Esa persona sabe claramente cuáles son las respuestas de esas preguntas. Claro, o sea, cuando ella dice, ¿cómo conoceríamos que hay productos adecuados para satisfacer nuestras necesidades? En realidad sí sabe. Más bien está haciendo esa pregunta como diciéndote o diciéndonos que esa es la manera de conocer los productos adecuados, ¿no? Entonces, estas preguntas son retóricas, ¿no? Tienen el propósito de la persuasión, ¿no? Del convencimiento. Por lo tanto, el texto 7 es un texto argumentativo. Perfecto. Entonces estamos chévere hasta ahí, estamos chévere. Sí es un texto argumentativo. No está de más decirles, por favor, clase, que si tienen alguna duda, no les queda claro algo, porfa, interrúmpanme. La idea de las... Sí, por favor, pregúntame, por favor, dime. Entonces todas las preguntas retóricas califican para que un texto sea argumentativo. Eh, Gracias por tu pregunta, Rosel. Todas las preguntas retóricas califican, o sea, mejor dicho, todas las preguntas retóricas pueden ser parte de un texto argumentativo, que es diferente. ¿Por qué, Rosel? Porque no necesariamente que haya una pregunta retórica significa que estás frente a un argumento. En este caso, sí estás frente a un argumento porque acá hay una conclusión, ¿no? Pero puede ser, Rosel, ¿ya? Puede ser que haya textos que tienen preguntas retóricas pero no tienen conclusión. Y recuerda que si no tienen conclusión, entonces no tienen argumento, Rosel. Entonces, corrigiendo levemente tu afirmación, las preguntas retóricas pueden ser parte de un texto argumentativo. Sí, totalmente. Claro que sí. Ahora, esto que no te sirva, Rosel. Ah, ya, Cristian me dijo que entonces una pregunta está en un argumento. Entonces, cada vez que yo veo una pregunta es un argumento. No. Eso es lo que quiero que tengas presente nada más, Rosel. Pero si están estas preguntas retóricas acompañadas de una conclusión, como en este caso, sí. Claro que sí, no hay ningún problema. Sí pueden ser textos argumentativos. En todo caso, poniéndolo en otras palabras, una pregunta, ¿puede ser parte de un texto argumentativo? Sí, totalmente, Rosel. No hay ningún problema. ¿Ya? No sé si te aclaré o... Sí, profe, ya entendí, gracias. Ya, chévere. Igual si alguien tiene una duda, por favor, interrúmpanme así como Rosel, ¿ya? De verdad que la idea de las sesiones donde practicamos es esa, que me pregunten todo lo que tengan que preguntarme, ¿ya? Porque si no, imagínense, pues no tiene sentido esta reunión. Bueno, vayamos al texto número 8. A ver, ¿quién me puede ayudar acá? Bueno, ya leyó Nasuri. Yo Nicole profesor. Díaz. Daniel, perdón, me estabas interrumpiendo, dime, por favor. Es que me quería ofrecer a leer. Ah, por favor, Daniel, dale. Entonces lee el texto número 8. Ya. Los pulpos son a veces considerados un gran ejemplo de cuán importante es la teoría de la cognición corporizada para la psicología actual. Ujú. La idea central de esa teoría es que el cuerpo mismo, incluso más que el cerebro, es responsable que podamos ser muy inteligentes a la hora de adaptarse a nuestra realidad. La estructura del propio cuerpo codifica información del entorno y decide cómo debemos lidiar con ello, y no toda la información queda resguardada en el cerebro.
Ok, muchas gracias, muy amable, te pasaste, Daniel. A ver, igual, ¿no? Les planteo la misma pregunta. ¿Consideran que este texto, el 8, el penúltimo, es un texto argumentativo, sí o no? ¿Qué les parece? En el chat, por supuesto, ¿no? Escriban sus primeras apreciaciones, ¿no? Ya sabemos que después vamos a ver si sí o no. Pero así nomás, ¿les parece un texto argumentativo, sí o no? ¿Mm? Ujú. Acá ya está un poco más dividido el asunto, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que no. Bueno, por ahí ya van respondiendo varios sí. Ajá, miren, Andrea y Rosel dicen que no. Interesante. Ya. A ver, me voy a poner mis lentes porque mi vista ya se está cansando. Sí. No vaina a ser ciego. Ya, a ver, dice, los pulpos son a veces considerados un gran ejemplo de cuán importante es la teoría de la cognición corporizada para la psicología actual. Ujú. La idea central de esta teoría es que el cuerpo mismo, incluso más que el cerebro, es responsable que podamos ser muy inteligentes a la hora de adaptarse a nuestra realidad. La estructura del propio cuerpo codifica información del entorno y decide cómo debemos lidiar con ello, y no toda información queda resguardada en el cerebro. Ya. Eh, Vamos a suponer, ya, que es un texto argumentativo, como siempre. Vamos a asumir eso, porque yo he visto que más han puesto que sí en el chat. Si sí fuese un texto argumentativo, ¿cuál creen que sería la conclusión? Obviamente esta pregunta va para aquellos que han puesto que sí, ¿no? ¿Cuál creen que sería la conclusión en el texto número 8? Ese está un poco más difícil, ¿no? Ya, si se dan cuenta, en el texto hemos estado subiendo de nivel. Los primeros eran fáciles, pero ya el 7, el 8 y el 9 ya son un poco más trancas, más difíciles. ¿Cuál creen en el texto 8 que sería la conclusión para aquellos que dijeron que sí es un texto argumentativo? Ok, ok, está bien. Así me gusta, que se banquen sus respuestas. Si ustedes han dicho que sí, vamos, anímense, no se cohíban y mándense con sus hipótesis. La primera, ya va, entonces voy a subrayar la primera. Em, Esto, ¿no? A ver, entonces como siempre, hagámonos la misma pregunta. ¿Por qué los pulpos a veces son considerados un gran ejemplo de lo importante que es la teoría de la cognición para la psicología actual? Uno, porque la idea central de esta teoría es que el cuerpo mismo, incluso más que el cerebro, es responsable que podamos ser muy inteligentes a la hora de adaptarse a nuestra realidad. Dos, la estructura del propio cuerpo codifica información del entorno y decide cómo debemos lidiar con ello. Y no toda la información queda resguardada en el cerebro. Ya. Ya, a ver, les explico. Eh, este texto es particularmente difícil porque parece un texto argumentativo, pero no lo es. Y les voy a explicar por qué. Y préstenme atención. Recuerden, clase, que los textos argumentativos tienen como objetivo persuadirte de que la conclusión es verdadera, ¿no? Entonces, hay un grado de intencionalidad también en los textos argumentativos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que estamos discutiendo sobre política, que últimamente parece ser el tema en donde más la gente argumenta. Ahora, ya sabemos que argumentan pésimo, ¿no? Si uno ve las redes sociales y la televisión y la radio, pucha, que esos argumentos dan lástima, mejor no hablen, cállense la boca. Pero bueno, sabemos que en política la gente se ha dividido un poco, ¿no? Entonces están los que están a favor de Castillo y los que están a favor de Keiko, en fin, ¿no? Em, pero claramente, cuando uno quiere, digamos, persuadirte de por qué es mejor votar por Keiko, o por qué hubiese sido mejor votar por Keiko, o por qué ha sido mejor votar por Castillo, ¿no? Te quieren convencer, hay una intención ahí detrás tuya, ¿no? No sé si te das cuenta. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo construyo un argumento rapidito, ¿no? Eh,
no debemos votar por Keiko Fujimori, punto seguido. Es hija de uno de los presidentes más corruptos de la historia del mundo. Cuando fue congresista no promulgó ninguna ley importante para el bien común. Recibió dinero de parte de las grandes empresas, incluidos los grandes bancos, y ya sabemos que todos esos favores se pagan, etcétera, 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 ¿no? Entonces, he construido un argumento ahí. Mi conclusión es que no debes votar por Keiko, y mis premisas son todas las que he mencionado, ¿no? Si ese fuese el caso, claramente tú te das cuenta que yo tengo la intención de convencerte de que no hagas algo, ¿no? De disuadirte, si fuese el caso, de que tú votes por Keiko, ¿no? Y esa es la naturaleza de los textos argumentativos, ¿no? No sé si ustedes saben un poco de inglés, pero cuando alguien discute, en el inglés se dice arguing, ¿no? Arguing with someone else, right? Entonces, claro, sería algo así traducido como discutiendo con alguien más. ¿Y qué estás discutiendo? En el fondo quieres convencerlo de algo, ¿no? Entonces, el argumento trata de persuadirte, de convencerte, de disuadirte si fuese la situación, ¿no? Eh, entonces, esa es la naturaleza del argumento. Ahora, yo sé, para los que me respondieron que sí, y justamente acá está la confusión, que claro, les da la impresión de que la primera oración es la conclusión y lo que sigue a continuación apoya, ¿no? Justifica la afirmación primera. Pero si tú lees de nuevo bien el texto, no vas a encontrar ninguna intención de persuasión, sino más bien sabes de qué. ¿Sabes cuál es la intención acá? La intención no es la persuasión, sino la explicación. Entonces, ¿qué significa explicar? ¿Y en qué se distingue de persuadir? Cuando yo explico algo, te quiero decir cómo funciona. Mi objetivo ya no es persuadirte, sino aclararte de qué estoy hablando. Entonces, por ejemplo, busquemos una palabra un tanto rebuscada en el léxico castellano, español, ¿no? A mí me gusta mucho esta palabra arrebol. No sé si ustedes la han escuchado, pero me gusta cómo suena. Me parece una palabra bella del español. Arrebol se le dice al color medio naranjizo, medio rojizo, que tiene el cielo en el atardecer. Es bien bello ese color. Porque no es ni naranja ni rojo, ¿no? Pero es una mezcla de ambos colores y claro, si, digamos, si no estás en Lima o estás en un mejor lugar, porque ya sabemos que Lima tiene un cielo horrible, pero si estás en algún otro lugar puedes apreciar mejor la palabra rebol. Entonces, claro, imagínense que yo tomo esa palabra y te explico, ¿no? El término rebol viene del español que significa tal, viene del latín que significa tal, eh, se utiliza en oraciones, lo puedes encontrar en este poema de algún poeta famoso. Entonces, claro, parece que yo te estoy queriendo, digamos, explicar en este caso cuál es el origen del término arrebol, ¿no? Entonces, claramente ahí puedes confundir la argumentación con la explicación, pero son dos cosas distintas, porque acá mi intención no es persuadirte de que tú creas que el significado de arrebol es ese. Mi intención es explicarte cuál es el significado de arrebol, nada más. Tengo una función didáctica, si tú quieres, aclaratoria, pero no tengo ninguna función persuasiva de convencimiento, ¿no? Por eso es que acá el texto número 8 es simplemente eh, un texto explicativo, no es un argumento, ¿ya? Claro, yo te quiero explicar por qué los pulpos son ejemplo de la teoría de la cognición para la psicología actual, ¿no? Y miren, es bonito porque después dice, la idea central de esta teoría es, ya pues, ese comienzo, ¿no? Te están diciendo, te quieren explicar en qué consiste esta teoría.
pero su objetivo no es la persuasión, ¿no? Entonces, la primera oración no es la conclusión. Este no es un texto argumentativo, es un texto explicativo, ¿no? No sé si tienen alguna duda sobre lo que he dicho, o les ha quedado claro. Porfa, si tienen alguna duda, me avisan. Ya. Bueno, igual la 8 y la 9 están un poco más trancas. A ver, ahora sí, veamos con todo la número 9. Ya. A ver. ¿Quién puede leer ahora? Andrea Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Andrea? Por favor, lee el último texto. Bien, ya. La revolución sexual, también llamada liberación sexual, fue un movimiento social que se dio entre las décadas de 1960 a 1980. Esto se dio, por un lado, por el pensamiento del libre pensamiento que se origina de sucesos tan anteriores como el periodo denominado la Ilustración, como también otros como la Revolución Francesa. Por otro lado, se dio por una caída de la apreciación de valores ligados a la moral cristiana, la cual ya venía en caída desde el inicio del siglo. Ok, muchas gracias, Andrea, muy amable. Ya, a ver, interesante, ¿no? Los dos últimos textos están difíciles. Y yo creo que vale la pena leerlo de nuevo antes de hacerle las preguntas, ¿ya? Entonces, Andrea leyó la primera, yo leo la segunda. La revolución sexual, también llamada liberación sexual, fue un movimiento social que se dio entre las décadas de 1960 a 1980. Esta se dio, por un lado, por el pensamiento del libre pensamiento, claro, más redundante que la patada, por el pensamiento del libre pensamiento que se origina de sucesos tan anteriores como el periodo denominado la Ilustración, como también otros como la Revolución Francesa. Por otro lado, se dio por una caída de la apreciación de los valores ligados a la moral cristiana, la cual ya venía en caída desde el siglo de inicio, perdón, ya venía en caída desde el inicio del siglo, ¿no? Ya, ahora sí les mando la pregunta. Igual, mándenme sus primeras impresiones en el chat. Recuerden que al final vemos si está bien o no. ¿Les parece un texto argumentativo, sí o no? Ya. A su madre, la mayoría se ha mandado, pero con un no contundente. Ya. Ya, está bien, está bien. Ok. Ya, vamos. Entonces, a ver, ¿quién me podría explicar por qué este no es un texto argumentativo? ¿Nadie? ¿Profe? A ver, por favor. Eh, bueno, también tenía una pregunta, pero ya primero esto, A ver, Rosel. ¿por qué no tiene, o sea, no quiere persuadir, me Ajá, parece? ajá. Esa es una parte de la explicación. Muchas gracias, No Rosel. tiene conclusión tampoco, creo. Sí, exacto, ya. Solo está explicando un hecho, dice María Esmeralda. Claro, yo creo que Rosel y María Esmeralda tienen un punto, ¿no? Sí, no es un texto argumentativo, ¿no? O sea, uno podría, digamos, tratar de justificar que esta primera oración es la conclusión. Y claro, uno podría decir que la revolución sexual fue un movimiento social que se dio en la década de 1960 y 1980, pero dice, esta se dio por un lado por el pensamiento de libre pensamiento. O sea, es como si tratara de explicarte qué fue la revolución sexual, ¿no? Eh, pero no está tratando de demostrarte un punto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un texto más explicativo que un argumentativo, ¿no? Entonces, no es un texto argumentativo. Ya está. Listo, gente. Creo que ahí acabamos, sí. Ya. Profe, tengo una pregunta. Sí, por favor, dime.
¿Cómo se diferencia un texto informativo de un explicativo? Interesante. Ya, yo aquí tengo un material. Como hemos acabado temprano, creo que no hay ningún problema en que revisemos algunos casos, ¿ya? Dame un tiempo, dame un segundo, voy a buscarlo. ¿Dónde está esta vaina? Ahí. Ah, Gracias. What is love? Baby, don't hurt me no more. Bueno, mientras que lo voy buscando, tengo que decirles un par de cosas, ¿ya? Que me olvidé de decir al inicio. Eh, Recuerden que ustedes van a ser evaluados. Hay dos tipos de evaluación en este semestre. Una es una evaluación grupal, ¿ya? Que figura en Paideia como tareas grupales, y el otro es una tarea individual, ¿no? Entonces, en total me parece que son 3 tareas grupales y 3 tareas individuales. Igual, esa información, por favor, ustedes la pueden verificar en el sílabo de Ale, ¿ya? El que les ha dado, me imagino, en la primera clase, y el que debe estar colgado finalmente en Paideia, ¿no? Entonces, eh, recuerden eso, que ustedes van a tener esos 3 tipos de evaluaciones. Ahora, las fechas también están en el sílabo. Por ejemplo, la primera tarea grupal comienza a partir de hoy, es decir, a partir de las 10, ¿no? Y van a tener tiempo, recuérdenlo por favor, y así va a ser siempre, hasta el sábado de esa semana, hasta las 11:59, ¿no? Para poder subirlo a Payday, ¿no? Eh, He configurado la tarea de manera tal que, obviamente, como van a ser grupos máximo de 5 personas, ¿no? Entonces, no es necesario que todos suban el archivo, sino simplemente uno de los miembros del grupo sube el archivo, y por supuesto en el archivo me indican cuáles son las fechas de este, perdón, las fechas no, los miembros de ese grupo, para yo ponerle las notas a todos, ¿no? Eh, Eso es con respecto a las tareas grupales, ¿no? Entonces, la primera tarea grupal ya va a estar disponible. No, perdón, me equivoqué, no es a las 10, es a las 12. Va a estar disponible a las 12 de hoy, y van a poder ahí resolverla en grupos. Los grupos ahorita, Profe, ahorita los voy a decidir, así que no coman ansias, ¿ya? Yo voy a decidir quiénes están en los grupos. Y sí, dime, perdón, me querías hacer una pregunta. sí, profe, la tarea se entrega hoy a las 12. No, 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 no. Va a estar, Sí, va a estar disponible a partir de las 12, que es diferente. no, ya me salía de antes y por eso ahorita estoy viendo y dice fecha de entrega, martes 7 de septiembre de este año a las 12. Tiempo restante 2 horas 45. Wow, qué raro. Eso significa que lo edité mal. Ya, a ver, dame un segundo, ahorita lo modifico ya. A ver, ¿qué les quería pasar? Ya, el texto, ¿no? De lógica. Um, ya está.
Ya. Ya, no se preocupen por la tareita, eso lo modifico más bien, gracias por avisarme. Ese tipo de inconvenientes siempre tienen solución. Gracias por confirmarme entonces que había editado mal ahora. Regresemos al punto de los argumentos, ya que yo sí creo que eso es bien importante. Entonces, me estaban preguntando cuál es la diferencia entre un texto informativo y un texto explicativo, ¿no? Acá yo estoy pecando, ya no debería de darles esta información teórica porque, digamos, Alexandra es la que se encarga de eso, pero les voy a poner un par de ejemplos de un texto que es informativo, ¿no? Dice, este por si acaso no es un texto mío, es un texto de Harley que está traducido, ¿no? Porque el original está en inglés. Me parece que es una buena fuente actualizada porque es de la Universidad de Cambridge, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces, un texto informativo es aquel que consiste en un grupo de afirmaciones que transmiten información sobre algún tema o evento. Yo sé que esa definición suena recontra redundante, pero es de ejemplo, ¿no? Dice, el periodo de 1648 y 1689 fue uno de competencia entre los principales monarcas de Europa. Ajá. Las guerras entre las grandes potencias eran frecuentes, pero restringidas. Francia hizo grandes esfuerzos para convertirse en la potencia más importante, pero el equilibrio del poder operó para bloquear la expansión francesa, ¿no? Entonces, claro, claramente aquí uno podría pensar que la primera oración, o sea, esta de acá, podría fungir de conclusión, ¿no? Pero si tú te das cuenta, en realidad es como si te estuviesen dando una especie de reporte o informe sobre un evento, sobre un periodo de la historia, ¿no? Que es un poco lo que pasa en el último texto que vimos, ¿no? En nuestros ejercicios. Es un reporte, ¿no? Y por eso no es un texto argumentativo, ¿no? Y bueno. Y claro, los textos explicativos, ¿no? ¿En qué se diferencian? Dice, uno de los tipos más importantes de pasajes no argumentativos es la explicación. Una explicación es una expresión que pretende esclarecer algún evento o fenómeno. El evento o fenómeno en cuestión es generalmente aceptado como un hecho. ¿Mm? El cielo parece azul desde la superficie de la Tierra porque los rayos de la luz del Sol son dispersados por partículas en la atmósfera, ¿no? Las pelotas del golf tienen una superficie con hoyos pequeños porque los hoyos pequeños reducen la resistencia del aire, lo que hace que la pelota viaje más lejos. Entonces, claro, acá la intención es explicarte un fenómeno, un evento, ¿no? ¿Por qué las pelotas de golf tienen hoyos en la superficie? Bueno, para que se reduzca la resistencia del aire. Y esa es una explicación. El texto 8 que vimos hace un rato en nuestra práctica es claramente un texto explicativo, ¿no? Y ya está, ¿no? Esa es la diferencia. Si quieren, tómenle un screenshot, ¿no? Estos son ejemplos de explicaciones. Y del texto informativo, también si quieren, tómenle otro screenshot, es este de acá, ¿no? Acá. Ese es el texto informativo, ¿no? También si quieren, tómenle un screenshot. Yo encantado de la vida les daría el texto, pero no puedo, porque obviamente podría, digamos, interferir con la función que tiene Ale, ¿no? Entonces, pero sí es bueno que les dé caso, ¿no? Así que está ahí todo chévere. Bueno, eso sería sobre la pregunta que me hicieron hace un momento, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda. ¿No tienen ninguna otra duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, gente, entonces, si no tienen ninguna otra duda, vamos eligiendo los grupos, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Este es lógica, este es las 209, ¿no? 209.
A ver. ¿Son cuánto? 22. Uy, caramba. Entonces van a ver cómo hago acá. A ver, elijo de 4. Entonces, 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Tampoco. Caballero, claro. 5 grupos de 4. No. 3 grupos de 4 y 2 grupos de 5. ¿No? Sí, pues porque no, hay 22, así que no, no sale. 3 grupos de 4 y 2 de 5, sí. Ya. Entonces, apunten, por favor, ¿ya? Apunten, tengan ahí el lapicero a la mano o en su computadora. No voy a volver a repetir esto, así que apúntenlo por. El primer grupo va a estar compuesto por Mendoza Daniel, Sánchez Brandon, Ticona Santiago, Enciso Daniela y Alonso Stephanie. ¿Ya? Grupo número 1, repito, Mendoza Daniel, Sánchez Brandon, Ticona Santiago, Enciso Daniela y Alonso Stephanie. ¿Ya está? Muy bien. Segundo grupo. Segundo grupo, repito. Segundo grupo, Esquivel Joaquín, Andrade Alessandra, Ochoa César, Díaz Nicole y Llanos Daniela. Ese es el segundo grupo. Repito cuáles son los integrantes del segundo grupo. Esquivel Joaquín, Andrade Alessandra, Ochoa César, Díaz Nicole y Llanos Daniela. Ya, chévere. Tercer grupo. A ver, esta vez de 4 nomás. Tercer grupo, Saavedra Morelia, Nasuri Portillo, Andrea Reategui y Fernanda Valdivia. Ese es el grupo número 3, creo, ¿no? Sí, 3. Grupo número 3, Saavedra Morelia, Portillo Nasuri, Reategui Andrea y Valdivia Fernanda. Ese es el grupo número 3. Grupo número 4, Guevara Kelly, Rosel Carla, Peñalosa Melisa y Ticona María. Repito, grupo número 4, Guevara Tintaya Kelly, Rosel Severino Carla, Peñalosa Quisocala Melisa y Ticona María Esmeralda. Es el grupo número 4. Y bueno, obviamente el grupo número 5, los que sobran es Apaza Bianca, Sotelo Andrea, Espejo Sergio y Tobar Valery. Repito, grupo número 5, Apaza Bianca, Sotelo Andrea, Espejo Sergio y Tobar Valery. ¿No? Ya está. Entonces, de ahora en adelante, esos van a ser los 5 grupos. ¿Ya? Bueno, vayamos al Paideia porque aparentemente la tarea estaba mal editada, así que voy a verlo ahorita. Tarea. Profe, una pregunta. Sí, claro, cuéntame. ¿Los grupos van a ser solamente por esta vez o es de manera permanente? No, de manera permanente. Ya, ok, profe, Sí, gracias. así es.
A ver, a ver, a ver. Permitir las entregas del 7 de septiembre a las 12. La fecha de entrega, la fecha límite. Pero acá está, yo he puesto la fecha límite para el sábado. ¿Estás seguro que te salió para que solamente falta 2 horas? Profe, en la fecha de entrega se pone el 11. Fecha límite de entrega hasta donde nosotros podemos entregar. Pero ya Sí, sí, se considera como que días, no, o sea, sí. tanto días. Claro, sería fecha de entrega y fecha límite serían lo mismo, ¿no? Sí. Claro, tienes razón. Claro, claro, no tiene sentido que... A ver, ya bueno. Entonces, lo voy a editar así y dígame si ahora sí se ven los cambios, ¿ya? A ver, ahora, vayan porfa a la tarea grupal. ¿Les aparece? Ahora sí ya está, profe. Sí, ¿no? Es que es a mí no me enseñaron cómo utilizar Paideia, ¿no? Estoy tratando de ser lo más intuitivo posible. Pero bueno, gracias por avisarme a tiempo, ¿no? Sobre todo, porque si no iba a ser un problemón después con comunicarme con ustedes para editarlo bien, ¿no? Sí, ya, listo. Entonces ya su tarea disponible, su tarea va a estar disponible a partir de las 12, porfa. Y bueno, van a tener hasta el sábado a las 11:59 para enviarlo. Obviamente la recomendación siempre es envíelo antes, ¿no? Envíenlo, no sé, fácil el viernes o el mismo sábado en la mañana. No esperen hasta las 11:59 para enviarlo, porque como yo he editado Paideia para que recibas a las 11:59, si hay al menos una tarea que es entregada 11:59, perdón, 12, ya no la va a recibir. No, no la va a recibir o la van a poder subir, pero me va a aparecer ahí, ¿no? Pasada, tarea entregada fuera de fecha y no la voy a revisar. Ya, entonces, por favor, evitemos ese tipo de problemas. Eh, Disculpen que uno tenga que ponerse medio tirano con esto a veces. Sé que son detalles que parecen insignificantes, pero sí son importantes, ¿no? Entregar las actividades a tiempo, por favor, ¿ya? Por ejemplo, ahí ya veo que Alessandra ha hecho su WhatsApp del grupo. Bueno, eh, creo que tienen toda la libertad de organizarse como mejor prefieran, ¿ya? Igual recuerden que si tienen alguna duda, me avisen y yo encantado de la vida los ayudaré, ¿no? Sería mejor que si tienen un delegado o una delegada, bacán porque yo me comunico directamente con él o con ella y más fácil, ¿no? Porque a veces varios de ustedes me mandan un correo que tiene dudas similares, ¿no? Entonces, de repente para agilizar eso, me comunico directamente con alguien. Pero eso ya lo van viendo después, ya no se preocupen. Eso es con respecto a las tareas individuales, a las tareas grupales. Las tareas individuales van a ser tareas que van a ser desarrolladas en la misma hora de la práctica, ¿no? Entonces, las fechas también están en el sílabo, ¿no? Por ejemplo, si la tarea individual les toca, digamos, la siguiente semana, vamos a suponer, ¿no? Entonces, claro, van a tener que entrar a Paideia y ahí les va a aparecer la tarea individual, ¿no? Y va a ser una tarea virtual, un examen virtual pequeño, ¿no? Va a tener 1 hora más o menos para hacerlo y ahí mismo también puedo ayudarlos con alguna duda que hayan tenido, ¿no? Pero primero es el examen y después es la sesión, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no sé, pues nos toca la siguiente semana. Creo que no nos toca, pero vamos a suponer que nos toque. Y nosotros tenemos de 8 a 10, como saben, ¿no? Bueno, entonces el examen lo van a dar en Paideia de 8 a 9, digamos, y de 9 a 9 y media, alguna duda que les haya quedado, lo que no haya quedado claro, ¿no? Pero propiamente no vamos a tener ninguna práctica dirigida ese día, sino básicamente aclaración sobre las preguntas del examen, ¿no? De las tareas individuales. Esa es un poco la idea. Y claro, van a aparecer acá, ¿no? En este espacio. Ahorita no hay nada porque obviamente no lo hemos activado, ¿no? Pero cuando esté disponible, aquí debería aparecer, ¿no? Am, Listo, gente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna preguntita.
¿Todo claro? ¿Hasta qué hora era, profe? O sea, el sábado, ¿hasta qué hora? Hasta el sábado a las 11:59 de la noche. Ya, profe. Sí. Traten de que sea antes, pues, ¿no? De que sea sábado en la mañana, así, más tranqui. Listo. Entonces, si no hay ninguna duda, creo que lo podemos dejar hasta ahí. ¿Ya? Bueno. Muchas gracias, gente. Gracias por participar sobre todo. Recuerden que hay una nota al final del semestre que es sobre la participación. Entonces yo tengo una memoria elefantiásica para eso y yo sé quiénes están participando y quiénes no. Así que eso también va a ser evaluado, ¿no? No debería, creo que la participación debería ser voluntaria, pero bueno, eso tiene también un punto al final, ¿no? Así que traten de participar siempre. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao. Profe, el toque, el documento de hoy día no tenemos que subir ni nada, ¿no? ¿Documento del día? ¿A qué te refieres, Rosel? O sea, lo que hemos hecho en clase, no tenemos que subir nada de nada, ¿no? No. El material que les he dado es para ustedes. No tienen que subirlo ni nada. Ujú. Ya, profe, ok, listo. Ya, Rosel. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chao. Hasta la siguiente semana.